¿Qué tal? Buenas tardes. Esta vez la CACAP Litoral organiza esta charla de la mano de la marca Testo. El expositor va a ser Leonardo Furlani. Esperamos, como siempre, que sepan recibir a bien este tipo de transmisiones que nos acostumbran a la nueva realidad o a la nueva normalidad de hoy en día. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Hay veces que sale, hay veces que no. Así que bueno, espero sepan entender las dificultades técnicas que podemos llegar a tener en el camino. Hasta el momento las cuestiones han salido bastante bien, así que esperemos que sigan de esa manera. Mi nombre es Pablo Ranea y soy el anfitrión de esta charla. Como digo, siempre representando a la CACAP Litoral, y de la mano de ella trayéndole estas charlas que, como dije hoy, van a venir de la mano de la marca Testo y Leonardo va a ser el presentador de la misma. Las preguntas que tengan, tanto técnicas como acerca de los aparatos en los que se va a explayar más Leonardo, las pueden dejar tanto en el chat de la charla como en el directo de YouTube. También van a encontrar un chat, ahí van a poder dejar las preguntas. Y bueno, al final de la charla estaremos nuevamente. El que va a estar respondiendo va a ser Leonardo, ¿no? Pero trataremos de evacuar esas dudas que tengan con respecto a la charla. Leonardo, si te parece, arranca con la charla y bueno, espero que todos la disfruten. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta presentación que seguramente en otros momentos y en otras realidades hubiera sido presencial, seguramente hubiera sido en un salón, pero bueno, estamos en una nueva realidad. Hay que acostumbrarse a estas tecnologías y bueno, vamos a arrancar con la presentación. Bien, algunos ya deben conocer a Testo. Testo es una empresa que fue fundada en 1957. Cuenta con unos 2.500 empleados alrededor del mundo, con 33 filiales, o sea, empresas propias. Bien. La ubicación de Testo, de centrales en Alemania, tiene justamente filiales en distintas partes del mundo y a su vez también socios comerciales que son empresas multimarcas en distintas partes del mundo. Bien, en Argentina Testo está ubicada en la calle Yerbal 5266, cuarto piso, esto es el barrio de Villaluro. Fue fundada en el año 2002, cuenta con unos 25 empleados, bien, y hoy en día cuenta con aproximadamente, incluso algunos más también, de 25 distribuidores en Argentina, Uruguay y Paraguay, bien, distribuidores de toda la marca o específicamente a distribuidores o refrigeración, como sería en el caso artículos eléctricos, bien, y hay otros distribuidores más abocados a otra parte de la línea de productos. Bien. Lo que hoy nos compete justamente es la parte de la refrigeración, arrancando por los manifolds digitales. Bien, los manifolds digitales es quizás el caballito de batalla para la parte de refrigeración. Bien, muchos están acostumbrados al típico manifold de agujas, en el que es específico para un determinado gas refrigerante. ¿Qué ventajas nos da un manifold digital con respecto a ese manifold clásico? Tenemos tareas resueltas como la medición de presiones y temperaturas. Bien, en el manifold clásico solamente tenemos la medición directa de la presión para ese gas en particular. Tenemos el cálculo en tiempo real de las temperaturas de evaporación y condensación. Normalmente cuando uno cuenta con el manifold convencional, el de agujitas, bien, esas temperaturas las tiene que calcular en base a la vieja tablita de los gases refrigerantes. Tenemos también el cálculo en tiempo real del sobrecalentamiento y el subenfriamiento. Bien. Tenemos la asistencia en el vaciado del sistema, eso es algo muy importante en toda la tarea de mantenimiento en refrigeración, poder hacer un correcto vaciado del sistema previo a las reparaciones que vayamos a hacer, posterior, y obviamente previo al cargar el gas refrigerante en el sistema otra vez.
Podemos realizar también algo que es muy importante, que es la prueba de estanqueidad del sistema, compensándola por temperatura, ¿bien? Además tenemos la asistencia en el llenado y la medición de saltos térmicos. Como en la foto que ven en la presentación están los 4 manifolds, desde el más básico, que es el 549, al que quizás es aplicaciones más de plantas, de mantenimientos de plantas grandes, que es el 570. Justamente comparando con el manifold convencional, tenemos mediciones mucho más exactas, conversión de unidades. Depende como digo yo siempre, de la escuela de cada uno. Algunos hablan en bar, algunos hablan en hectopascales, algunos hablan en micrones, algunos hablan en milibar, pero todas son unidades de presión. Bien, entonces uno puede elegir con la conversión de unidades cuál es la unidad justamente con la que se siente más cómodo para realizar las tareas. Bien. Tenemos los cálculos en tiempo real, no es necesario utilizar las tablas de refrigerantes. Tenemos la conmutación automática del modo frío-calor. Supongamos que pusimos el lado de baja en el lado de alta y el lado de alta en el lado de baja. El manifold lo reconoce automáticamente y cambia de ubicación la presentación, entonces yo no tengo que cambiar las medidas en la instalación. También tenemos la documentación de los datos y visualización a distancia. En las versiones que son Bluetooth, a través de una aplicación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, podemos extraer las mediciones y hacer un informe básico, pero que nos puede servir como una ayuda a memoria o también para dejarle al cliente cómo quedó el equipo cuando terminamos nuestra instalación. Y algo que también es importante, una iluminación de pantalla. A veces uno realiza tareas de mantenimiento en lugares que por la ubicación del equipo o justamente por el lugar de trabajo no es fácil ver. Entonces uno puede activar la iluminación de pantalla y tiene una visión clara de las mediciones. ¿Qué mide un manifold? Bien, un manifold digital para refrigeración. Lo que mide en forma directa es la presión de aspiración y la presión de descarga. Bien, la presión de baja y la presión de alta. Eso es lo que miden todos los manifolds digitales textos sin ningún tipo de accesorio conectado. Bien. Uno tiene que utilizar siempre el gas refrigerante que va a utilizar. Bien. El equipo no puede detectar en forma automática qué gas refrigerante está usando. Si el equipo pudiera detectar qué gas refrigerante está usando, seguramente sería un equipo que costaría 5 veces o mucho más el valor de lo que sale. Bien. Con esta información, teniendo la presión y el gas refrigerante, el manifold automáticamente me entrega la temperatura teórica de evaporación del gas refrigerante y la temperatura teórica de condensación del gas refrigerante. Esto todos los manifolds texto sin ningún accesorio conectado. Ahora bien, le sumamos las sondas de temperatura. El manifold, los modelos como 550, 557 y 570 vienen con unas sondas que vamos a ver en unas filminas más adelante que son de temperatura. El 549, que es el más básico, hay que comprarlas por separado. Si yo le conecto las sondas de temperatura, la tengo para la salida del evaporador y para la salida del condensador. Ya tengo dos mediciones nuevas, la de las temperaturas. Con esto, por un lado, el manifold me hace el cálculo del sobrecalentamiento y por el otro lado me hace el cálculo del subenfriamiento. Todos estos parámetros, normalmente yo los tendría que calcular con la tablita de gas refrigerante, sentarme con la calculadora, empezar a hacer otras mediciones, traer otros termómetros, porque con el manifold convencional no tengo el termómetro incluido, entonces tendría que estar tomando la temperatura con un termómetro y anotando, haciendo cálculos. En cambio, yo con el manifold digital lo tengo todo en el momento. ¿Qué me permite conocer el sobrecalentamiento y el subenfriamiento? Eso permite evaluar el rendimiento de mi sistema de refrigeración. Algunas características que son comunes a los distintos manifold textos. Tiene un grado de IP42 de protección, tienen un reconocimiento automático de los sensores de temperatura, que a diferencia de otros termómetros texto,
que usan sensores, sondas similares, en ese tipo de equipos es necesario tener apagado el termómetro antes de conectar el sensor. Yo puedo tener el manifold encendido, por ejemplo, conecté todas las mangueras, encendí el manifold y digo, uy, me olvidé de conectar las ondas. Las conecto y el manifold automáticamente reconoce que conecté las ondas de temperatura y me empieza a entregar la medición. Tiene una función de auto-off, la cual se puede desactivar. La función de auto-off, básicamente, como el nombre lo dice, si pasa un determinado tiempo y yo no operé, no realicé ninguna operación en las teclas del manifold, el equipo se apaga para justamente ahorrar batería. Tiene un rango en ambos lados, tanto baja como alta, tiene un rango de medición de presión de 60 bar, la vía útil de las pilas, con la iluminación de la pantalla apagada es de unas 250 horas de uso continuo. Bien. Tiene una exactitud de presión de 0,5% del fondo de escala y en los manifold tienen 60 gases refrigerantes incluidos en la unidad. Bien, son los más comunes que utilizaríamos en el mercado argentino actual. Particularmente esta lista de gases refrigerantes se puede configurar. Eso también lo vamos a ver ahora en una de las próximas filminas. Bien. Las versiones como el 550 y el 557 son dos manifolds que suman conectividad Bluetooth. Bien. La conectividad Bluetooth a través de una app que se llama Texto Refrigeración, que puede ser utilizada por celulares o tablets con Android a partir de la versión 4.3 y iOS a partir de la versión 7, me permiten conectar el manifold al celular o la tablet y tener una réplica de lo que tengo en la pantalla del manifold. Una gran ventaja de esto que me permite es que yo no tengo que estar pegado al manifold a la hora de hacer todas las mediciones, sino me puedo alejar un poquito. Rango de unos 20 metros tiene el Bluetooth en campo abierto, pero además yo puedo ver los valores medidos no solo como un número, sino que lo puedo mostrar como valores, como gráfico, como tabla. Bien, puedo extraer las mediciones como un archivo CSV o PDF, CSV como el Excel básicamente, lo cual me permite justamente, como hablaba previamente, realizar un informe que si bien es básico, yo le puedo entregar algo a mi cliente, tu equipo te quedó así, y obviamente a mí me sirve para saber cómo quedó el equipo de tal cliente para un próximo servicio o mantenimiento. Yo veo qué presiones tenía, qué temperaturas, conecto el manifold o conecto las sondas Smart, que vamos a ver también más adelante que son las sondas Smart de refrigeración, y lo que me permite, ya tengo un primer pantallazo de qué pudo haber pasado con este equipo, porque puedo ver las presiones cómo estaban cuando lo dejé y cómo están ahora, y lo mismo con las temperaturas. Siempre es un detalle muy importante, yo tengo que enviar este informe previo a desconectar la aplicación y y desvincularla del manifold, porque si no, pierdo la medición. Los datos y mediciones se pueden enviar por vía mail al cliente o el consumidor, a nuestra oficina o al cliente. Justamente con los manifold 550 y 557, a través de la aplicación, yo puedo actualizar los gases refrigerantes. Hablábamos en la filmina anterior que teníamos la disponibilidad de 60 gases refrigerantes. A través de la aplicación, yo puedo seleccionar entre 93 a 94 gases refrigerantes, donde incluso están, como me gusta llamarlos a mí, los más ecológicos que los ecológicos, los nuevos gases ICEON, básicamente, o no tan nuevos, quizás nuevos para nuestro mercado. Entonces, yo siempre podría tener mi manifold con el gas refrigerante que voy a necesitar. Por ejemplo, voy a visitar a un cliente, voy a hacer un servicio técnico y de repente me encuentro que hay un gas refrigerante que no lo tengo en el manifold. Lo conecto a la aplicación, veo los gases que tengo seleccionados, destildo por ahí lo que no me interesa para hacerle lugar a ese nuevo gas refrigerante que voy a poder utilizar. Y el equipo está listo para ser usado. Un detalle muy importante siempre es que cuando nosotros cambiamos de gas refrigerante, es hacer un pequeño barrido con nitrógeno dentro del equipo, conectar una manguerita, hacer circular un poco de nitrógeno para evitar la contaminación de lo que sería justamente por aceite. Bien.
y usar las mangueras que corresponden para cada refrigerante, sobre todo también por el tema de las presiones. No todas las mangueras trabajan a las mismas presiones. Una ventaja de la aplicación también me permite visualizar datos más específicos para cada medición. Esto sería un ejemplo de cómo veríamos las mediciones en la pantalla del celular o tablet. En la izquierda tenemos justamente lo que serían las presiones y las temperaturas, del lado de baja, del lado de alta, los valores medidos y los teóricos, y justamente la diferencia de temperatura, y por el otro lado tenemos en forma de gráfico. Y un ejemplo, un informe donde justamente vemos también las temperaturas, podemos poner los datos de nuestro cliente, los datos del equipo, alguna anotación, podemos incluir nuestra firma, nuestro logo, y podemos también sacar una foto del equipo sobre el cual realizamos el servicio. Ahora vamos a hablar particularmente del Manifold Testo 557, que desde mi punto de vista, si bien es no es el tope de gama, pero es el más completo de todos, justamente por un par de accesorios que tiene, y particularmente porque nos permite realizar la medición de vacío con alta exactitud. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Bien. El Manifold viene el instrumento, vienen las dos sondas pinzas de temperatura, y viene, van a ver debajo del Manifold un accesorio que es una sonda de vacío. Bien. Siempre está el código, que es el 05631557. Si alguno de ustedes tiene el Manifold, verificar qué versión tienen del equipo. Las características particulares de este Manifold, como habíamos hablado antes, la medición de presión de alta y baja, exactamente más o menos 0,5% del fondo de escala. Rango de medición, tanto del lado de baja como del lado de alta, en los dos lados se utiliza el mismo tipo de sensor. Como habíamos mencionado antes, uno puede confundirse y conecta el lado de baja en el de alta y viceversa. El equipo lo reconoce, eso. En ambos lados tiene un rango de menos 1 hasta 60 bar, o para los que usan PSI, de menos 14,6 hasta 170 PSI. Tenemos el cálculo de temperatura de evaporación y condensación, los 60 gases refrigerantes seleccionados ya encargados o los que podemos seleccionar nosotros, y el modo frío-calor, justamente, que es que me da vuelta la medición en la pantalla. Si yo puse el lado de baja en el de alta y viceversa, yo veo baja de un lado, alta del otro correctamente, sin tener que cambiar las medidas de posición. Bien. Esto lo hace cuando detecta una diferencia de un bar entre un lado y el otro. Automáticamente me lo cambia si lo tengo activado el modo frío-calor. ¿Qué características adicionales tiene? La medición de temperatura, justamente con la sonda pinza, es de un rango de menos 50 hasta 150 grados, con una exactitud de más o menos 0,5 grados. Bien. 0,5 grados aparte es una exactitud muy buena para el tipo de sensor, y la resolución es 0,1. ¿Qué es la resolución? Es de cada cuántos números me va a ir subiendo el valor. Es decir, me va a subir de 0,1 en 0,1 grados. Cálculo automático del simultáneo del sobreenfriamiento y el sobrecalentamiento en tiempo real, siempre y cuando tenga conectadas las sondas de temperatura. Y puedo hacer la medición de temperatura diferencial. Yo podría tomar la temperatura, por ejemplo, de mi cañería con el gas refrigerante, tener la otra pinza suelta, tendría el delta T que hay entre la cañería y la temperatura ambiente. Si yo dejo la sonda sin agarrar nada, sin tocar nada, después de un tiempo va a tener la temperatura ambiente. O podría tomar en dos tramos de mi sistema la diferencia de temperatura. Adicionalmente, y quizás esto es lo que, como digo yo, es el caballito de batalla y es el ideal para el técnico de refrigeración, tanto comercial como hogareña e industrial, ¿bien? Es que incluye una sonda externa, que es la que está en la foto de abajo, que tiene como pareciera el cable telefónico, con un sensor Pirani para mediciones de alta exactitud en vacío. Básicamente, no necesitamos un vacuómetro por separado, como sería con los otros modelos de Manifold, esto o cualquier otra marca. Bien.
Tiene un menú especial para el vaciado, el cual me va a indicar el vacío medido y la temperatura de ebullición del agua calculada a la presión actual. Con esto justamente vamos a poder saber si estamos realizando un correcto vacío y de cuánto es el valor de vacío que estamos haciendo. Las unidades de vacío, como también pasaba con el manifold, es configurable y uno va a elegir la unidad con la que se sienta más cómodo. Puede ser micrones, pascal, hectopascal, milibar, torricelli, milímetro de columna de mercurio, pulgada de columna de mercurio y pulgada de columna de agua. Uno elige la unidad con la que se siente más cómodo, pero en todo caso estamos hablando de unidades de presión. Las conexiones que tiene el manifold son 4 vías. Bien, hay tres conexiones de un cuarto FLE y la que vendría a ser la de la bomba de vacío es de 3 octavos. Bien. Justamente, cuando uno encuentra que dependiendo del gas refrigerante las mangueras son un poco más grandes, compra los acoples, reducción en cualquier casa de refrigeración donde compraría las mangueras para poder adaptar la conexión. El 557, al igual que el 550, cuenta con la conexión Bluetooth para smartphones y tablets. La app es de descarga gratuita para los sistemas iOS y Android. Se llama Testo Refrigeración. La buscan. De por sí, como pasa con casi todas las aplicaciones, cuando la quieran descargar, le va a decir si es compatible con su celular o la tablet. Siempre recomendamos también descargar una aplicación que se llama BLE Checker, que lo que me permite es justamente verificar si el Bluetooth de mi celular a mi tablet es compatible con la aplicación. Básicamente, si dice que BLE OK, que lo chequeó, es compatible. Un detalle importante también que después lo voy a volver a remarcar, cuando uno va a conectar el manifold con la tablet o el celular, tiene que tener el Bluetooth del celular o de la tablet desconectado y dejar que cuando uno abre la aplicación misma enciende Bluetooth. Porque cuando uno conecta dos dispositivos, celulares, tablets entre sí, uno de los dos genera una contraseña que es de 4 números y el otro la tiene que conocer para ingresarlo. Tema que cómo genera una contraseña con el manifold y para poder ingresarla o viceversa. Entonces, justamente la aplicación tiene una contraseña prefijada que es la que emite el manifold para poder conectar. Por eso es siempre, cuando tengan problema de conexión, asegúrense de haber tenido apagada el Bluetooth y dejar que la aplicación lo prenda. El manifold incluye, como les decía, las dos sondas pinza de temperatura, que tienen una apertura hasta unos 35 milímetros aproximadamente. Incluye un maletín de transporte y la actualización de los gases refrigerantes a través de la app. Ahora vamos a hablar un poquito más de la medición de vacío de alta exactitud, el principio, después incluso vamos a ver el vacuómetro. La medición de vacío de alta exactitud es a través de un sensor Pirani. El sensor Pirani utiliza un principio similar a los sensores de hilo caliente. Básicamente es un hilo muy finito que está dentro de la sonda que se calienta. Y dependiendo de las moléculas de aire presentes, se enfría de nuevo. Cuando uno está haciendo vacío, está conectado, empieza a enfriarse según el aire que esté midiendo. Lo que esté presente, mejor dicho. La energía necesaria para volver a calentar el hilo, que va a querer volver a llegar a la temperatura inicial, es una función de la presión actual. Esto le permite, justamente, en base a esa energía que entrega para volver a calentarse, a la sonda, al manifold, eso lo traduce en una medición de vacío, básicamente. Esto le permite realizar al cliente o al usuario una correcta evacuación y adecuada para el sistema de refrigeración. Vamos a hablar un poquito de justamente en qué lugares conectaría cada uno las partes del manifold. La sonda de la temperatura de baja, la sonda de temperatura de alta,
Y la sonda Pirani siempre va arriba, siempre va en el conector de arriba. Si la quisiera conectar en los sensores de los costados, no sería registrada por el manifold, no la leería. Justamente por el pinout está diseñado para ser solamente conectada la sonda en la parte superior. Y acá sería un ejemplo de cómo conectaríamos nuestro manifold, básicamente. Por un lado, el lado de baja en la parte del evaporador, el lado de alta en la parte del compresor, del condensador, la zona de temperatura de baja, la zona de temperatura de alta, y ya estaríamos teniendo en condición de medir el manifold. Ahora bien, vamos a hablar de un instrumento también necesario para quienes tengan las versiones anteriores del manifold 557. La versión anterior ya hace en realidad como 4 o 5 años que se descontinuó, que era el viejo 557 convencional, o cualquiera de los otros manifold texto, o incluso si tienen otro tipo de manifold, que es el vacuómetro individual texto 552, con el mismo tipo de sensor, que es un sensor Pirani, y con conectividad Bluetooth. El vacuómetro texto 552 nos permite realizar una medición de presión por debajo de los 20.000 micrones. Es decir, si yo prendo mi vacuómetro sin estar conectado a una instalación en que estoy haciendo vacío, por ejemplo, en presión atmosférica, no me va a mostrar nada. ¿Por qué? La presión atmosférica estamos hablando que estamos normalmente, dependiendo de la altura, ronda los 1013, 1014 hectopascales o 1013, 1014 milibares, y acá tenemos justamente que la medición empieza por debajo de los 26,6 milibares o 20.000 micrones. Bien. Todas presiones superiores no me la muestra, me muestra para abajo. Temperatura de evaporación del agua y la temperatura de ambiente, justamente entre estas me va a ser el delta T, justamente la temperatura de evaporación del agua es importante para saber que estoy haciendo un correcto vacío, justamente estoy llegando a la presión de vacío y aparte estoy evacuando el agua que tenía dentro de mi instalación. Las unidades son configurables, como son las mismas unidades que teníamos para la sonda Pirani. Las conexiones son de 1/4 para poder justamente conectarme entre el sistema y la bomba de vacío. Adicionalmente, el texto 552 tiene un conector exclusivo en la parte superior que es para conectarlo con el manifold 570, el tope de gama de los manifolds, lo cual me permitiría, aparte de poder usarlo en forma independiente, poder controlarlo desde el manifold 570. Solo para el manifold 570. Tiene el sensor Pirani, del que ya hablamos en las filminas anteriores, del cual es una excelente resolución y exactitud, y además el sensor Pirani es estable a lo largo del tiempo. Además también tiene un indicador de nivel de batería y el límite de alarma. Yo le puedo setear una alarma para que justamente me informe cuando llegue a un vacío terminado y deseado. Características principales es que justamente usa el mismo sensor de vacío que la sonda de 557. Tengo la posibilidad de conectarme por Bluetooth a través de una aplicación. No es la aplicación Testo Refrigeración, es una aplicación que se llama Testo Smart Plus, que también es de descarga gratuita esta aplicación. También de los Play Store, básicamente tiene las mismas características que la de refrigeración, tiene que ser Android superior a 4.3 o iOS superior a 7. Y básicamente lo que voy a tener es la posibilidad de ver las mediciones, tanto de justamente la temperatura de evaporación del agua, la presión de vacío que estoy midiendo, y poder extraerlo a través de un correo electrónico en formato tipo Excel o tipo gráfico o directamente las mediciones, un informe muy básico, pero que me va a permitir tener también una ayuda a memoria para saber a qué vacío llegué en esa instalación o dejarle al cliente justamente como parte del informe del servicio que realicé.
El vacúmetro me realiza un cálculo automático de la temperatura de evaporación del agua y me va a dar el delta T con respecto a la temperatura ambiente. Y como lo mencionaba anteriormente, cuando uno le setea la alarma y cuando llegó a esa alarma empieza a parpadear el líquido y no es sonora esa alarma. Tengo la posibilidad a través de la app de monitorear la evacuación sin necesidad de estar pegado al sistema, como pasa también con el manifold. De hecho, acá tenemos un ejemplo en la foto donde está el manifold conectado por un lado y el vacúmetro por el otro. Me permite identificar cambios en la presión de vacío alcanzada mediante un gráfico de tendencia. Yo viendo cuánto llegué en la tabla, en el gráfico, en cuánto tiempo llegué a mi vacío y cómo se mantuvo, ¿bien? Porque podría ser que llegó un vacío y no se mantiene. Y puedo extraer la documentación, la medición a través de la app. Acá tenemos justamente algunas características, el código del vacúmetro, que es 0560-5522. El rango de medición 0 a 26,66 milibares o 0 a 20.000 micrones. Más presiones, una presión mayor, en realidad para lo que es vacío no es necesaria. Uno no va a necesitar justamente como en la versión anterior medir la presión atmosférica, porque a uno no necesita la presión atmosférica. Uno quiere medir la presión de vacío. La exactitud calculada o ensayada a 22 grados de temperatura ambiente es más o menos 10% el valor medido, más 10 micrones, entre 100 y 1000 micrones. La resolución, justamente como hablábamos antes de la resolución en temperatura, es de cada cuántos numeritos me va cambiando mi medición. Es un micrón entre 0 y 1000 micrones, 10 micrones entre 1000 y 2000 micrones, 100 micrones entre... Básicamente es por el espacio que tengo en la pantalla para mostrar los números. Un detalle importante es la sobrepresión, que también corre lo mismo, y toda esta información corre lo mismo para la zona Piraní. 5 bar de sobrepresión, es decir, este equipo, este vacúmetro, yo lo tengo conectado solamente cuando hago vacío. Lo mismo con la sonda Piraní. Yo la tengo conectada cuando hago vacío. Si yo llego a querer cargar gas refrigerante a través del vacúmetro, o podría dejarlo conectado siempre y cuando lo aísle con válvulas para que no, o sea, no me tiene que entrar presión mayor a 5 bar dentro del vacúmetro, porque si no lo rompo. La máxima, si bien la presión justamente estamos hablando de que la presión atmosférica estamos aproximadamente en un bar, bien, no me muestra ese valor, porque si yo enciendo el vacúmetro en presión atmosférica no me va a mostrar nada. Me va a mostrar justamente 26,66 milibar. Pero si yo llegara a cargar acá refrigerándose o llegara a tener una presión superior a 5 bar, lo rompí el vacúmetro o la sonda Piraní y no hay garantía porque justamente no es uso normal del equipo. Es para vacío, no para cargar el refrigerante a través del mismo. La vida útil de las pilas es 50 horas, sin tener de uso continuo, sin tener conectado el Bluetooth, sin tener conectado la retroiluminación de la pantalla. Las unidades, como hablamos, es milímetros de pulgada de mercurio, Torricelli, milibar, hectopascales, micrones, pulgada de agua, pulgada de mercurio y pascales. Y ascensores Piraní, las conexiones son de 1/4, la aplicación de Smart Proofs, y el rango de Bluetooth es justamente 15 metros. Cuando uno habla del rango de Bluetooth es en campo libre, en una zona abierta, ¿bien? No es normalmente las condiciones en una sala de máquinas o decir, bueno, yo tengo el equipo en el techo, me voy pero mi cliente está en el piso de abajo, me voy tranquilo, no. La realidad es que una interferencia física como paredes o incluso algunos otros equipos podrían llegar a cortarme mi rango de Bluetooth. Y ahora vamos a hablar también un poquito de lo que son las sondas de refrigeración, las sondas Smart. Esto tiene una línea de sondas Smart Proofs, se llama, que justamente son 8 sondas que miden distintos tipos de parámetros y con la gran ventaja es que salen mucho más económicas que sus contrapartes con pantalla porque
la pantalla es el celular o la tablet de uno. A través de la aplicación Testo Smart Proofs, uno tiene un instrumento de bolsillo prácticamente, son en el tamaño más grande, tienden a ser del tamaño de un resaltador, y con la ventaja justamente de que la pantalla es el celular o la tablet y reduce los precios. Y en la mayoría, no en todos, pero en algunos de ellos, el rango de medición se amplía en algunos casos un 50% de la contraparte con pantalla. Particularmente Testo, y acá justamente en esta presentación estamos presentando formalmente las nuevas versiones de algunas de las sondas. Testo cuenta con un set específico de refrigeración que está compuesto por 2 sondas pinza de temperatura, 2 sondas de presión, que ahora vamos a ver un poquito más individualmente cada una, que si uno lo ve, justamente 2 de presión, 2 de temperatura, es el manifold desarmado, básicamente. Es el manifold desarmado. Tienen el set como... Tienen una especie de cartucherita de transporte, un pequeño maletín, con goma espuma, en la cual está recortada justamente la forma para que ingrese cada uno. Viene con unas etiquetitas de colores, que también nos vienen en las versiones individuales de cada una de estas sondas, donde yo podría identificar cuál es mi sonda que uso para el lado de baja, cuál es mi sonda que uso para el lado de alta, y mientras no borre el caché de la aplicación en el celular o en la tablet, siempre que conecte la sonda va a ser que la que tenía en el lado de baja era la del lado de baja, me la va a mostrar la medición automáticamente de ese lado, y la del lado de alta va al lado de alta, lo cual hace mucho más fácil mi tarea. Las aplicaciones en este tipo de equipos son para service de sistema de aire acondicionado y refrigeración, por ejemplo, instalación de sistemas, diagnóstico de sistemas. Vamos a suponer, tienen un servicio contratado con algún cliente donde tienen que hacer un relevamiento cada una vez al mes de todos los equipos que tiene en su edificio, en sus oficinas, en su planta. Entonces, en vez de ir con la caja de herramientas, con el manifold, con las mangueras específicas, porque si algunos de esos equipos estuvieran con distintos tipos de gases refrigerantes, directamente voy con mi maletincito, con las ondas, y hago mucho más rápido mi trabajo. Tomo las mediciones y si eventualmente descubriera que alguno de esos equipos tiene algún problema, ahí sí subo el resto de las herramientas, pero me agiliza mi trabajo. Bien, puedo ver los datos a través de forma inalámbrica, a través del celular o la tablet. Tengo la medición de las presiones y temperaturas desde ubicaciones remotas para realizar las instalaciones de una forma más sencilla y rápida. De la misma manera que pasaba con el manifold, la aplicación me permite calcular todos los parámetros a través de la app. Tiene menús específicos para la parte de refrigeración, donde justamente me va en base a la presión que esté midiendo. Yo selecciono el gas refrigerante. La ventaja también, a través de la app, yo tengo todos los gases refrigerantes disponibles. Y con la temperatura, justamente tengo el cálculo de sobrecalentamiento y el subcalentamiento. Puedo extraer los datos a través de una planilla de Excel, un gráfico, la medición en bruto, y hacer un breve informe. El set, como les decía, está compuesto por las 2 ondas de temperatura, las 2 ondas de presión, que son la de temperatura es 115i, la de presión es 549i. Bien. Previamente, quizás si alguno estuviera en contacto con la vieja versión del 549i, que era recta, no era curvo. Bien. Justamente estamos lanzando en estos días la nueva versión, que viene justamente acodado a unos 45 grados, lo que permite conectarse un poquito más cómodo en las instalaciones. Tienen el rango, no requiere mangueras, por lo tanto la pérdida de gas refrigerante que voy a hacer al conectar va a ser mínima o inexistente. Puedo monitorizar a distancia. Tenemos el cálculo de los parámetros. Esto lo puedo usar individualmente. Un detalle importante, no es necesario entrar en la aplicación al menú específico. Yo podría conectar la sonda sola de presión y voy a tener el valor simple de presión, básicamente.
el rango de medición es de menos 1,60 bar con una exactitud del 0,5%. Si recuerdan, es el mismo rango del manifold. Tiene autonomía de 130 horas de uso continuo. Y los medios de presión que uno puede medir, bueno, los gases refrigerantes y convencionales, nitrógeno, agua y CO2. Básicamente yo puedo medir presión de agua. Y utiliza pilas AAA. Tiene el tamaño, para que se den una idea, imagínense, incluso la forma en que se ponen las pilas en esta sonda es como las linternitas de LEDs, las chiquititas, básicamente desenrosco, sale todo el lugar para poner las pilas y directamente ahí ya cargo y enciende. Cuando, de la misma manera que hablábamos con respecto a lo del manifold, yo tengo que tener apagado el Bluetooth de mi celular o la tablet, prendo la aplicación, que la aplicación prenda, primero la sonda me va a titilar en blanco y cuando se conectó se va a poner en verde y yo voy a ver que tengo identificada sonda texto 549i y voy a ver 3 numeritos, que esos 3 numeritos son los 3 numeritos últimos del número de serie del equipo. O sea, con eso yo voy a identificar qué sonda está conectada en qué medición. La sonda pinza de temperatura, justamente, el formato es como la sonda pinza del manifold, solamente que en vez de tener la conexión cableada, tiene el módulo de Bluetooth, básicamente, donde van las pilas. El principio de funcionamiento y de conexión es la misma. Me permite realizar a distancia, básicamente. Tengo el rango un poquito más acotado, menos 40 a 150 grados, con exactitud de más o menos 1,3, entre menos 20 y 85, una autonomía de 150 horas de uso continuo de las pilas y el diámetro de apertura es de 35 milímetros. Bien. Si se fijan en la foto van a ver que en la parte donde está la apertura de la pinza, donde está la sonda, que es el tubito dorado, por decirlo de alguna manera, que también corre lo mismo para la del manifold, si por ejemplo uno se encontrara con una cañería de mayor diámetro, lo que podría hacer es con mucho cuidado deslizar ese tubito hacia afuera del canal y podría atarlo, por ejemplo, con la venda con la que normalmente ata la aislación a la cañería de mayor diámetro para tomar la medición. Bien. Siempre se recomienda también usar un poquito de alguna grasa para poder transferir mejor la temperatura. Tengan en cuenta que al ser una superficie curva sobre una superficie curva, son 2 líneas lo que se están midiendo básicamente. Bien. Esta es la sonda, también se puede usar por separado, no es necesario usarla siempre a través del menú específico de refrigeración. Si yo la uso por separado, voy a tener la medición de temperatura, básicamente. Y también, por ejemplo, yo la puedo utilizar para medir temperatura ambiente. Si yo prendo la sonda y la dejo unos minutos, eventualmente va a llegar a la misma temperatura ambiente y me va a dar la información de qué temperatura ambiente. Es una forma de utilizar una sonda de inmersión de contacto para medir ambiente. No es para medir en inmersión penetración, no es para sumergir en líquidos. Un detalle también importante. Adicionalmente, otra herramienta importante para los técnicos de la refrigeración es el detector de fuga de gases refrigerantes. Bien. Esto tiene 2 equipos. Por un lado, el Testo 3163 es un equipo que tiene una sensibilidad de 4 gramos año. Es de esa manera en la que se especifica la sensibilidad de los detectores de fuga de gases refrigerantes. Básicamente tiene uno puede ajustar de una sensibilidad alta o baja. Primero se iría acercando y luego, a medida que se acerca a la zona, cambia de sensibilidad para poder detectar el lugar donde está teniendo la fuga de gas refrigerante. Puede detectar los gases refrigerantes que hay en el mercado argentino actual. Usa la pila 2D, la pila 2D es la pila, la grandota, la redonda que usaban los viejos juguetes, básicamente. Y un detalle importante, si ven en el costado de la filmina, van a ver que el sensor se desarma, ¿bien? ¿Por qué? Este instrumento
El sensor tiene una vida útil que es unas 80 a 100 horas de uso continuo, lo cual equivale a un año del uso normal de un técnico. 80 a 100 horas de uso continuo es un año del uso normal de un técnico. No es para una línea de montaje donde pasan equipos y uno búsqueda, no. Esto es para un técnico que tiene que hacer una reparación, de buscar por dónde está el equipo, busca, apaga el equipo, a la caja de herramientas o al estuche de transporte que viene con este equipo y empieza a hacer el trabajo. El sensor se vende por separado, es un repuesto y es de fácil reemplazo. Como les decía, detecta todos los gases en el mercado argentino actual, tiene que tener en cuenta la temperatura de servicio, que es menos 20 a 50 grados, y la humedad también de funcionamiento, que es entre 20 y 80% humedad. Tener en cuenta que este tipo de equipos es básicamente un sensorcito que se va calentando, y justamente similar al principio de funcionamiento de la sonda Piraní. Por eso es importante el tema de la humedad en la que va a estar trabajando. Bien. Y obviamente una humedad, una alta suciedad me va a dañar mucho más rápido el sensor. Adicionalmente, Testo tiene el otro detector de fuga de gases refrigerante, que es el Testo T16. Este equipo tiene dos grandes ventajas. Aparte de como pasa con el 316-3, que detecta todos los eh, refrigerantes que están en el mercado argentino actual y obviamente las mezclas. Bien. Una de las grandes ventajas es que si Testo informa que siempre y cuando el sensor no tenga golpes, no esté en contacto con humedad, no, o con suciedad o aceites, la vida útil prácticamente es ilimitada. Y adicionalmente, otra ventaja, no sé cuántos de los presentes en esta ocasión, a través de este medio, eh, trabajan con amoníaco, con otro tipo de sensor que es apto para este equipo, uno podría detectar fugas de amoníaco. Normalmente, para lo que es amoníaco hay otros trucos, pero uno podría detectar amoníaco cambiando el sensor, que se vende por separado. Adicionalmente tiene una sensibilidad de 3 gramos años, un poquito más sensible que este equipo. Ambos, como habrán podido ver, tienen un cuello de cisne flexible, lo cual me permite llegar a lugares de difícil acceso. Y también, como pasaba con el otro equipo, este equipo es para el uso de un técnico convencional. Es decir, realizo una búsqueda, apago el equipo, a su maletín de transporte y empiezo a trabajar. No es para una línea de montaje. Bien. Y adicionalmente, con respecto al 316-3, este equipo, la batería es un pack que viene dentro del equipo, básicamente lo cargo con un cargador que viene incluido. Esto por el lado de los detectores de fugas de gases refrigerantes. Ahora vamos a mencionar un par de equipitos más también, que justamente son también herramientas importantes para los técnicos de refrigeración. Por un lado, los termómetros sin contacto. Bien, esto tiene muchos termómetros sin contacto, termómetros infrarrojos, que hoy día, por justamente nuestra nueva realidad, muchos se habrán hecho famosos por el termómetro con el que en algunos lugares te toman la temperatura para ver si puedes entrar o no. Antes que me pregunten, son termómetros industriales, no sirven para esa aplicación. En algún momento los estuvimos ofreciendo, pero es confusa la interpretación de la medición. No sirven para esa aplicación de tomar fiebre en personas, básicamente, pero justamente la aplicación puntual es tomar temperatura a distancia. Con cualquier termómetro infrarrojo uno tiene que tener en cuenta que los termómetros infrarrojos no miden en un punto, sino que miden en un área. Y la medición que uno está tomando con el termómetro infrarrojo es un promedio. Bien, lo que me está mostrando es el promedio de lo que hay en el área. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tomo muy cerca, por ejemplo, de un objeto, no debería tener duda que la medición es la temperatura de ese objeto. A medida que me alejo, como verán en la filmina,
a medida que me alejo, justamente esa área se empieza a agrandar, agrandar, agrandar. ¿Cuánto se agranda? Justamente de cuál es la relación óptica que tengo yo en mi equipo. Entonces, a medida que si yo tengo un objeto de un tamaño relativo, por ejemplo, el caso sería usando el ejemplo de la filmina, si yo tengo un objeto que mide unos 5 centímetros, yo si tomo a los 50 centímetros que, como está en el ejemplo, no tendré ninguna duda de lo que estoy tomando es la temperatura de ese objeto. ¿Bien? Ahora bien, si yo me alejo, por ejemplo, a 1 metro, mi objeto de 5 centímetros, en realidad yo estoy tomando un área, 1 metro, de más de 10 centímetros, casi 12 centímetros. Entonces, muy probablemente ya mi medición de temperatura sería bastante errónea porque estaría promediando con lo que haya detrás. Esto es un detalle importante y tienen que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando van a tomar, a qué distancia van a tomar, por ejemplo, la temperatura de alguna instalación. Por ejemplo, si quieren tomar la temperatura de la salida de un split, de un condensador, no debería haber mucho problema. Ahora bien, si ustedes quieren tomar la temperatura de una cañería a 2 metros, y normalmente vamos a suponer es una cañería de 1/4, de 3/8, probablemente lo que estén tomando sea más la temperatura de la pared que la de la cañería. Justamente tienen que tener en cuenta esos detalles con respecto a lo que es la medición con el termómetro infrarrojo. Adicionalmente, los termómetros infrarrojos texto, por ejemplo, este modelo, el 830T1, que es quizás el ideal, uno de los ideales para los técnicos, tiene la posibilidad de ajustar la emisividad, que la emisividad varía según el objeto que estemos midiendo, ¿no? Y según el estado que esté. Bien, no es lo mismo la emisividad de una pared pintada que el de un metal, en hablar si el metal está brillante o si está pintado, si está... no, hay tablas que justamente nos dicen cuál es la emisividad de cada material. Si uno no conoce cuál es la emisividad del material que quiere medir, un truco es poner un poquito de cinta de papel, cinta de pintor, y tomar la temperatura sobre eso con la emisividad puesta en 0,95. Y esa justamente va a ser la temperatura que estoy midiendo correctamente. Este es el termómetro formato de pistola, que usa una batería de 9 volts. Tengo la medición en forma, mientras apriete el gatillo que tiene el termómetro, tengo la medición que va variando, suelto, y me va a marcar, queda marcada la última medición registrada, con la posibilidad de ver las máximas y mínimos que tomé. Adicionalmente, hay otra versión que es una sonda Smart, que incluso es más práctica para los técnicos. Justamente utiliza la aplicación de las sondas Smart, de las Smart Proof. La gran ventaja que tiene es que me muestra totalmente el área donde estoy midiendo yo, donde estoy realizando la medición, con un puntero central, y adicionalmente tengo un 8 haces que me termina de marcar el área donde estoy midiendo. Entonces, yo no tengo duda de que estoy tomando la medición y en qué estoy tomando la medición. En el otro modelo, yo tenía, en el 830T1, tenía particularmente un haz casi en el medio, en el 830T1, y el T2 y T4, 2 haces que me marcaban la parte exterior del área que estoy viendo. Acá estoy viendo, tengo seguro. Adicionalmente, la aplicación, cuando yo estoy usando con las Smart Proofs, lo que me va a aprender va a ser la cámara del celular a través de la aplicación, lo cual me va a permitir sacarle una foto a lo que estoy tomándole la temperatura y me va a mostrar la temperatura sobre la foto. Más práctico para hacer la toma de esa información para incluso un informe. El rango es de menos 30 a 250 grados. No lo había mencionado, en el 830 tengo de menos 30 a 400, y el T2 y el T4 tengo la posibilidad de conectar termocuplas para medir inmersión, penetración, contacto o ambiente. Bien, tiene una autonomía de 30 horas de uso continuo. Y vamos a los dos últimos ítems que también son esenciales e importantes para los técnicos de refrigeración, que son la medición de velocidad de aire, tanto en splits
como en conductos, como en condensadoras. A veces es necesario saber la velocidad de aire que estoy tomando, básicamente. Bueno, esto tiene muchos modelos de anemómetros, tanto por molinete como por hilo caliente. Por molinete justamente es el más común. Hilo caliente está más pensado para la parte de conductos, pero el principio de funcionamiento a través de la aplicación es muy similar. A través de la aplicación yo tengo la medición en forma automática de la velocidad del aire, de la temperatura del aire. El equipo tiene un sensorcito de temperatura y además puedo hacer el cálculo a través de la aplicación del caudal volumétrico de la medición. Normalmente, como pasaría con cualquier otro tipo de anemómetro, los más económicos de texto, sería uno tendría que tomar la medición en algún punto ahí ya hay varias formas de hacer el cálculo de caudal, pero uno tendría que tomar la medición, anotar la medición de la velocidad del aire, tomar en otro punto, ir anotando cada una, hacer el promedio, multiplicarlo por la sección del conducto, o de mi rejilla, o de mi salida, y eso sería el cálculo de caudal. Bueno, a través de la aplicación uno lo simplifica, básicamente le ingresa el tamaño de la rejilla, o del conducto, o de la salida que quiere tomar, toma directamente las mediciones, que puede ser de a un punto, varios puntos, o en forma continua, y básicamente la aplicación va a hacer toda la parte del promedio, lo va a multiplicar por la sección y me va a agilizar mucho más mi medición de caudal. Va a quitar el error de por ahí haber anotado mal la medición o por ahí haber metido mal un dedo en la calculadora, que incluso si uno tiene rejillas, si uno tiene muchos conductos, en un punto termina siendo engorroso, porque por ahí a veces necesita dictarle a alguien o tomar la medición, bajar la mano, anotar y después decir, yo tomé acá, no tomé acá. A través de la aplicación justamente eso queda simplificado porque uno va moviéndose, no tiene que anotar nada, termina, corta y la aplicación me calcula. En la versión de molinete, que es la 410i, tiene un molinete de 40 milímetros de diámetro, 4 centímetros aproximadamente. Viene con una tapita para protegerlo, siempre eso es un detalle importante. Tiene un rango de medición de 0,430 metros sobre segundo y la temperatura de menos 20 a 60 grados. Esto es un detalle muy importante. ¿Por qué el 0,4? Porque hay que vencer la inercia del molinete para que empiece a girar, básicamente. Una autonomía 130 horas de uso continuo y puedo extraer los datos a través de la aplicación del equipo. Bien. Adicionalmente, por el otro lado está lo que es hilo caliente. Hilo caliente, la gran ventaja que tiene es la posibilidad de extraer de hacer mediciones por ahí en conductos, porque justamente es una sonda telescópica, que extendida llega a unos 40 centímetros. Bien. El hilo caliente, como es justamente como estaba expresado simplemente en lo del Piraní, en lo de la sonda Piraní, es un hilo que se calienta, es más delgado que un cabello, se calienta hasta llegar a una determinada temperatura. Cuando circula el aire a través de ella, se enfría y justamente en base a la energía necesaria para volver a calentarse, eso la sonda lo interpreta como un valor de velocidad de aire. Adicionalmente, la sonda cuenta con un sensor de temperatura, lo cual justamente nos permite medir la temperatura, la velocidad de aire y uno puede a través de la aplicación, de la misma manera, hacer el cálculo del caudal volumétrico. Bien. El rango de medición, justamente la gran ventaja que tiene la sonda de hilo caliente es que puedo arrancar de cero mi medición. Después, funcionalmente tiene el mismo tipo de sensor en la parte de temperatura, de menos 20 a 60 grados. Bien. Y adicionalmente, una gran ventaja justamente es que el hilo caliente es mucho más preciso que el molinete. Además,
el hilo caliente es ideal para flujos laminares, flujos más parejos. El molinete es más ideal quizás para flujos más arremolinados, por decirlo de una manera. Igualmente, siempre tienen que tener en cuenta que de la misma manera que en la parte de conductos, en los distintos tipos de sensores que seguramente se instalan en distintas aplicaciones, siempre se recomienda tomar la medición a una determinada distancia de una curva, una claqueta, alguna bifurcación, siempre y cuando sea factible, para tener la seguridad de que el flujo es lo más estable posible. Bien. Utilizan la misma aplicación, que es la aplicación Testo Smart Proofs. A través de la aplicación Testo Smart Proofs yo podría tener, dependiendo de los celulares y tablets, hasta 6 sondas simultáneas conectadas, ¿bien? Eso es un detalle importante, no más de 6 porque sería más engorroso y no le daría la capacidad de Bluetooth, la memoria. Pero básicamente estas, lo que son las ondas anemáticas, tienen sus menús específicos para caudal, ya sea tanto en rejilla como en conducto. Con esto ya terminamos la presentación de los distintos equipos texto, así que si te parece, Pablo, arrancamos con las consultas que pudieran haber surgido en la presentación y empezamos a responderla. Bien. Bien. Ya tienen en el chat, tanto en vivo de YouTube como acá en la sala de conferencias, habilitado como para que puedan hacer preguntas, a ver si se pueden evacuar a través de Leo. Exacto. Esperamos que hagan las diferentes consultas que crean necesarias. Ahí yo estoy entrando también a ver al YouTube a ver si hay alguna consulta. Perfecto. Yo lo estoy mirando y por lo menos... Por ahora no hay ninguna. Hasta el momento ninguna. Vamos, no sean tímidos. Cualquier duda que pudiera haber surgido, aprovechen. Un detalle importante también, tengan en cuenta si Texto tiene el laboratorio propio, que está en Villaluro, justamente donde están las oficinas de Texto, para lo que sea cualquier servicio técnico o mantenimiento de los equipos. Bien. El proveedor de Texto en Rosario para la parte de refrigeración es la gente de Frigofe. Ellos son nuestros distribuidores oficiales en refrigeración. Hay varios, si entran a la página de texto.com.ar, van a ver los distintos distribuidores en la parte de refrigeración principalmente, que le compren a ellos, o a nosotros es lo mismo. Si le compran a ellos es lo mismo que nos lo compran a nosotros, tanto para garantía como para servicio técnico. Sí, se recomienda de vez en cuando hacer una limpieza, justamente cada uno está la indicación de cómo limpiarlo en el manual, sobre todo en lo que es el vacuómetro, indicaciones con unas gotitas de alcohol, obviamente teniéndolo apagado. Particularmente lo que es el manifold, la principal recomendación es la circulación de hidrógeno cuando uno cambia las refrigerantes, bien, y usar las máquinas correspondientes para evitar la contaminación. No pasarlos de presión, obviamente, pero eventualmente si fuera necesario algún tipo de cambio de sensor, eso se hace bien. Todas las indicaciones, justamente lo que está consultando Pablo Cerdeira, están indicadas en el manual de cada uno de los equipos. Guillermo Suárez, bien, Atilio de San Juan. ¿Algún combo de instrumento para armar un kit? Básicamente, más allá del set de refrigeración, cada uno se puede personalizar el kit como quiera. En muchos casos, por ejemplo, algunos prefieren arrancar por una zona de presión, una zona de temperatura y después se completan, básicamente.
Tengan en cuenta, pero eso cada uno lo va armando. Obviamente, si hay algún descuento, alguna atención, eso se ve en la parte comercial, pero sí, normalmente algún descuento podemos hacer. Con respecto a lo de Lisandro Berti, estimo que habrás hablado con la gente de Frigofe. Bien, tengan en cuenta mucho los distribuidores, algunos se manejan con nuestro stock, es decir, eh, cuando algún cliente les pregunta, ellos nos mandan una consulta para saber la disponibilidad. Bien. Pueden comprar en forma directa con nosotros, sí, no hay ningún problema. Nosotros lo damos de alta como cliente, se les pasa el número de CBU o en el caso a través de Todo Pago para forma de tarjeta de crédito. Todo Pago es un servicio similar a Mercado Pago, donde les van a llegar los datos, o sea, un botón donde ingresan los datos de la tarjeta de crédito, el sistema verifica que haya cupo y realizan, por ejemplo, si el sistema verifica que hay cupo, ahí nos confirma el pago, nosotros facturamos. Y, por ejemplo, para que se den una idea, para el lado de Rosario, Córdoba, normalmente despachamos por Expreso Brío con el transporte pago en destino. El 557, sí, hay algunos distribuidores que por ahí tienen esto, que otros no. Bien. Con respecto a los equipos, lo que recomendamos es limpiar, o sea, hacer circular entre gases de refrigerante con nitrógeno. Y ahora no recuerdo particularmente el método de limpieza en el 557, pero está indicado justamente cómo limpiar, qué tomar en cuenta cuando uno limpia, hace el proceso el cuidado de la herramienta, básicamente. Bien. ¿Qué instrumento, Rolo Marín consulta qué instrumento recomiendan para el que se dedica solo al acondicionado de split del hogar? Bien. La realidad es que todo depende del bolsillo del técnico, básicamente. Ustedes tienen que considerar, para que tengan una idea, hoy en día, al cambio del día de la fecha, 557 está aproximadamente casi unos 49.000 pesos más IVA. Bien. Tengan que considerar que esto no es un gasto, el 557, cuando uno va a hacer una inversión, es una inversión, no es un gasto. Bien. Y hoy en día, frente a las realidades que tenemos nosotros, justamente, quizás conviene tarjetearlo, fija ya cuando uno hace el pago con tarjeta de crédito, ya fijó el valor del cambio, se queda tranquilo, tiene una cantidad de cuotas fijas a lo largo del año, bien, y aparte son fijas a través de Todo Pago, y después uno tiene que considerar que justamente en lo que es la cuota serán una determinada cantidad de 2 o 3 servicios. Bien. Obviamente hace falta la disponibilidad de ese cupo en la tarjeta de crédito. Quizás el comienzo, lo más básico para quien se arranca en la parte de refrigeración o quiere probar un equipo, arrancar con el 549, el más básico, sumándole una zona de temperatura. Después, eventualmente, puede avanzar a comprar un metro. O después comprarse el 557, o incluso arrancar con los Smart. Eso va a depender de cada uno y justamente ir conociendo el equipo. Nosotros tenemos muchos clientes que han comprado más de un equipo. Primero justamente arrancaron con uno básico o el más económico y después fueron sumando. Dice, no, me compro uno y el otro lo tengo por las dudas o se lo doy a mi ayudante y así van subiendo herramientas y sumando herramientas también. Esto siempre recuerden que es justamente sumar herramientas. Juan se pregunta por YouTube, ¿por qué no vienen las reducciones del texto 557 sabiendo el valor del mismo es bastante caro? Particularmente por lo mismo que los manifolds no incluyen las mangueras. Bien. Porque no es
la parte del negocio de texto, vender mangueras o vender acoples. Todas las casas de refrigeración tienen mangueras, tienen acoples, tienen las mangueras para los distintos gases, tienen acoples de distintas medidas. No es el negocio accesorio de texto, o por lo menos no accesorios complementarios a lo para el servicio. Bien, sí los accesorios del equipo. Básicamente ustedes cuando van a la casa de refrigeración, en realidad sí sé que los acoples salen, por decirlo de una manera, 2 mangos, pero bueno, por el momento es algo que esto no lo tiene considerado como un kit o como un accesorio o como algo incluido en, como parte del equipo. Justamente habiendo tanta variación de distintos tipos de gases, distintos tipos de mangueras, distintos tipos de presiones, eh, la verdad no es algo que los kits de acoples estén pensados como un accesorio. A ver, ¿alguna otra consulta se haya surgido? No sé si tienen alguna otra consulta también. Bueno, en el chat parece que no hay más. En el chat de YouTube me estoy fijando y bueno, Ahí sí, no hubo Carlos consultas Javier, graves de ese Carlos tipo. Javier, Carlos Javier Brunelli pregunta por precios. Les tiro algunos precios para que tengan en cuenta. Les voy a pasar precios en euros porque el euro es nuestra moneda, como los equipos estos son siempre de origen alemán. Eh, Básicamente, en estos días también la moneda euro y el dólar han ido subiendo gradualmente, entonces les da una referencia más estable de lo que sería si le paso un precio en pesos. Bien, sobre todo para quienes vean el video en YouTube a posterior. Para que tengan una idea, el Manifold 557 tiene un valor de 616 euros masiva, el 550 452. Para que tengan una idea, el set de refrigeración de sondas Smart está en 381 euros masiva. El vacúmetro tiene un valor de 214 euros masiva. Los anemómetros varían entre 108 y 130 euros masiva. Y los detectores de fuga de refrigerante están 323 el 316.3 y 563 el 316-4. Bien, los precios estos justamente en euros, por lo menos hasta el 31 de diciembre, en euros se mantienen igual. Lamentablemente no podemos asegurar que en pesos, o sea, o si les diera en pesos sería por 15 días, nada más. Bien. De todos estos equipos nosotros tenemos stock para entrega inmediata. Justamente el set de sondas Smart, como les mostraba, es la nueva versión que viene con el codo a 45 grados. Funcionalmente, un detalle importante, o sea, es igual al viejo 549 que era recto. Bien, 549i. Tenemos repuestos, bien, nuestro servicio técnico, si tuvieran algún equipo nuestro previo, lo pueden enviar a nuestro laboratorio, el equipo, si tuvieran alguna duda, el equipo lo revisan y le cotizan cualquier reparación, si fuera algo por garantía, se repara sin costo, bien, las garantías son de 2 años por uso normal de equipos, aparte de los detectores fugaces refrigerantes, la garantía para el sensor es obviamente más corta. No sé si tienen alguna otra consulta. Bien, estoy viendo los chats. Sí, cotizaron 58.000 pesos final en Rosario. La gente a Daniel Angeloni. La gente de, estimo habrá sido la gente de Frigofe. Bien, te comento. Cada empresa maneja su lista de precios. Los distribuidores, vos tenés que tener en cuenta que los precios que te puedo dar yo acá son puestos acá en Buenos Aires, a lo cual vos, si lo querés recibir en Rosario, le tendrías que sumar el transporte. Normalmente la gente de Frigope es el precio puesto ahí en Rosario, bien, no tenés el transporte incluido. Particularmente sé que hay algunos vendedores en Mercado Libre que pueden tener un precio un poquito más bajo que nosotros, mismo algún distribuidor, si vos haces algún número, por ahí te da un poquito más bajo, por ahí en esos casos prefieren tener un margen menor de ganancia, básicamente.
Ustedes, si tienen alguna duda, sobre todo con respecto a los vendedores de Mercado Libre, en el caso nos consultan a nosotros. Bien. Sé que, por ejemplo, bueno, la gente de Red, la gente de Freshen, la gente de Tecniclima, son distribuidores nuestros que normalmente manejan lo que es Mercado Libre. Los precios andan normalmente en el mismo rango. Siempre asegúrense de que a quien le vayan a comprar esté dentro de los distribuidores nuestros por el tema de la garantía de servicio. De la garantía más que nada, no del servicio técnico. En la garantía de 2 años. Hay algunos vendedores o revendedores en Mercado Libre que son pagalleros, por decirlo, usar un término criollo, que no son. Siempre, si tienen duda de que alguno, más allá que lo vayan a comprar en forma directa a nosotros o por Mercado Libre, si tienen duda de que sea un distribuidor oficial, nos pueden contactar. Sé que algunos tienen promociones especiales con la tarjeta de crédito o incluso algunos por Mercado Libre eh, incluyen el envío, básicamente. Pues justamente acá está Germán Vega, estimo de Frigofe, que dice muy buena disertación justo por YouTube, básicamente. Como les decía, Frigofe es uno de nuestros distribuidores oficiales, así que si están en un Rosario, ellos normalmente mantienen stock, así que pueden confiar en ellos para la compra del equipo. Tenemos distribuidores en Córdoba, también tenemos en Entre Ríos, en Entre Ríos tenemos a la gente de Aire Total, en Córdoba tenemos a la gente de Climatización Polar, tenemos a la gente de RM, tenemos varios distribuidores en todas partes del país nosotros. Bien. Tanto principalmente lo que nos compete hoy en día es la parte de refrigeración, pero también hay otros que manejan otras líneas de productos de texto. Bien, no sé si hay alguna otra consulta más. Hay que aprovechar que esto justamente nos da un poquito más de libertad y más tiempo con respecto a la que sería la presentación física, donde ahí seguiría el siguiente expositor y no habría posibilidad de hacer la consulta en forma directa. Exacto, exacto. Exacto. Hoy estas tecnologías, si te descuidas, termina durando lo mismo o más la parte de preguntas y respuestas que la presentación. Que la misma presentación. Sí. Recuerden, evacúense de todas las dudas que tengan. Como siempre digo, no hay preguntas tontas, sino tontos que quizás no preguntan. Exactamente. Aprovechen esta Exactamente. oportunidad, un contacto directo con Leonardo que va a saber evacuar las dudas que tengan. Exactamente. Bueno, Bueno, parece que se bien. acabaron las Se dudas. acabaron las dudas. Bien. Ha Cualquier sido muy consulta, claro, Leonardo, ahora entonces. pongo acá por el chat, si tienen alguna duda, les dejo mi nombre, bien, y mi celular no, mi correo de contacto, por si en algún momento tuvieran alguna duda de algún precio, o justamente si tuvieran alguna duda con respecto a alguno de los equipos, me mandan un correo en forma directa, yo les dejo acá y ahora dejo también en YouTube para que quede en ambos lados. Si hay alguna duda, básicamente que surja, que por ahí ahora no apareció, no se animaron a decirla, o si justamente quieren contactarnos en forma directa por algún precio o alguna característica de algún equipo. Bien. Igualmente, a ver, a todos los inscriptos que se inscribieron a través de la página de la CACAP Litoral, a los mails les va a llegar el mail de contacto de Perfecto, Leonardo. sí. Y Pueden bueno, y contactarnos a demás través de información como para ponerse en contacto con él. Pueden contactarnos a través de nuestra página web, justamente ahí pueden ingresar, van a ver todos los equipos que tenemos. Pueden hacer la consulta desde nuestra página web, también pueden mandarla a info@texto.com.ar.
Y bueno, no tengan vergüenza si surge alguna duda, si les queda alguna duda incluso sobre alguno de los equipos de los que hablamos, si les queda alguna duda sobre el funcionamiento de los equipos. A veces surgen sobre la marcha y dicen, uy, me olvidé de preguntar tal cosa, o de tal equipo, o de tal característica. Nosotros incluso tenemos justamente que hay siempre una duda muy puntual que tiene que ver con respecto a la interpretación en las escalas de lo que es el vacío, la presión del vacío, de por qué una pregunta muy común que por ahí alguno no la está haciendo ahora, que es, no me retiene vacío la instalación. Entonces, justamente, consideraciones de a qué uno dice no retiene vacío, que es justamente cuánto tiempo estuvo haciendo vacío, si aisló la bomba de vacío de la instalación o si solamente corta la bomba de vacío, y obviamente a veces uno le tiende a echar la culpa al equipo y en realidad no es el equipo. Bien, Sí, cuando uno a está ver, haciendo vacío no es solamente el vacúmetro, tienes la bomba de vacío, la instalación, las mangueras, que son todos otros factores que suman es un conjunto de herramientas básicamente. claro, Pero con respecto a lo que estás diciendo, Leonardo, ya que está, aprovecho para ya que está también promocionar, en breve vamos a tener una charla de lo que son buenas prácticas de vacío, está perfecto. en la que se van a tratar todos estos temas con respecto a lo que es el realizado del vacío. Seguramente va a estar dada por Carlos Lanieri, que es uno de los Perfecto. instructores que tenemos en la Cámara Litoral. Eso es algo muy La importante, presentación ya se dio, pero bueno. es algo muy importante el tema del vacío, que justamente en algunos casos pasa que no se hace correctamente, o a veces pasa que también que no se interpreta bien en la medición, es decir, llegué, corto la bomba y listo, no, vos llegaste al vacío, tenés que dejar un determinado tiempo para asegurarte que se evacúa. No, la verdad que está buena, es algo muy importante y la interpretación correcta de lo que uno está midiendo, Exacto. qué está haciendo, básicamente. Como digo, en muchos casos, a veces uno está acostumbrado a el viejo manifold de agujas donde uno sabía que tenía que llegar hasta el lugar, las agujitas, pero por ahí no interpretaba del todo por qué tenía que llegar a ese lugar, justamente. Y todo varía justamente según la escuela que tuvo cada uno y el profesor que tuvo cada uno. Exacto. Como en la vieja escuela que también se decía que iba a este equipo, por las dimensiones, hay que hacerle tantos minutos de vacío. Bueno, Claro, claro. obviamente en esa No época todas, no existían las herramientas que existen hoy en día. exactamente, no todos los equipos, no todas las instalaciones son iguales, cada una varía porque no todos los splits los vas a poner a la misma distancia de la unidad condensadora, la evaporadora de condensadora, porque físicamente no todos los casos vas a poder hacer de la misma manera, como no todas las instalaciones van a ser iguales. Entonces justamente es saber interpretar las mediciones y qué estoy leyendo en la pantalla para justamente poder sacarle el mayor provecho, tanto al manifold como poder tener un mejor rendimiento de mi instalación. Manifold o el vacuómetro o la sonda anemométrica o cualquier otro equipo que vayas a utilizar. Justamente, y ya un poco fuera de la presentación, es por eso que en una de las partes de la presentación hablaba de los termómetros infrarrojos, que muchos lo quieren usar para detección de fiebre y dicen, me mide 28 grados en la frente de una persona, me mide 33. Y está bien eso. Es que la gente está en la idea que tiene que medir lo mismo que bajo densidad. Es justamente interpretar correctamente la medición. Bien. ¿Y por qué me estoy midiendo esto? No es ir con el reloj, yo tengo que, ese numerito, no. ¿Por qué llego a ese numerito? Básicamente. Bien. A ver, ¿alguna última pregunta? Si surgió, no surgió ninguna otra pregunta. Bien, No. Por lo que perfecto. veo en YouTube tampoco surgió ninguna. Así que bueno, Aprovecho entonces la oportunidad para agradecerte, Leonardo, desde parte gracias a usted. de la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación, Delegación Litoral. Perfecto. Muy agradecido con tu ponencia. Bien, Espero gracias a ustedes que por todos los que están invitarnos. dentro de la sala y los que vean
los que vieron en vivo o más tarde puedan ver el video, Seguro. les haya sido de utilidad. Vuelvo a repetir, tanto después en la descripción del video de YouTube como a todos los que están inscritos en esta charla, les va a llegar un mail con la información de contacto de Leonardo. Espero que les haya sido útil y bueno, esperamos poder seguir en contacto para seguir ofreciendo este tipo de charlas con tanta buena información. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a lo que tuvieron y gracias a los que seguramente verán el video por YouTube. Bien, cualquier consulta ya tiene mis datos de contacto, bueno, le va a llegar también. Y bueno, gracias otra vez por la invitación. Espero que la próxima vez estemos en esta nueva normalidad, pueda ser en persona quizás la presentación. Esperemos lo mismo. Esperemos que sí. Bien. Muchas gracias, a todos. Leonardo. Les mando saludos a todos. Espero que sigan bien, cuídense mucho la salud. Y bueno, nos estamos viendo ya sea vía virtual en esta nueva normalidad o vía presencial, si Dios quiere, dentro de poco tiempo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana.